Como las longitudes de onda largas de 630 nanómetros a 700 nanómetros no se representan debidamente en el SRI, no aparecen, la Unión Europea de Radiodifusión considera que el SRI ya no es válido para las cámaras y las fuentes de iluminación actuales. No es suficiente, insisto, para la saturación de colores que necesitamos. Su punto blanco, su iluminante de referencia, cambia. Y por eso no es apropiado, como hemos dicho. Su espacio de color está demasiado limitado. Y por si fuera poco, este índice es relativo a la visión humana, lo cual es bastante acientífico. Por eso esta organización ha propuesto un nuevo índice, un índice que tenga en cuenta otros componentes, que tenga en cuenta los valores correspondientes al uso específico en entornos de cinematografía y rodaje en televisión profesional. Y este índice no depende de, o no es relativo a, el ojo humano. Se llama el Índice de Consistencia de la Iluminación en Televisión y Cine, y se conoce por su acrónimo en inglés TLCI. Un informe específico de TLCI incluye siempre una carta de parches de color, correcciones relativas a la cámara específica que estamos utilizando y además el índice de distribución de potencia espectral de la fuente de iluminación que estamos midiendo comparado con otra fuente de referencia. En el TLCI sabemos que en los parches de color la fuente que se ha usado de referencia siempre se muestra en la parte externa de cada parche. Vemos ahí su reproducción de color, mientras que la fuente que estamos midiendo nosotros aparece en la parte central. De esta manera, a la hora de etalonar, se puede hacer con mucha precisión distinguiendo entre una y otra. Si somos capaces de distinguir a simple vista una diferencia en la reproducción del color de la parte externa de cada parche y este cuadrado que hay en el centro que corresponde a la fuente que de verdad estamos midiendo, significa que la reproducción de ese color falla bastante en esa fuente. La escala del TLCI no es lineal y está directamente relacionada con la dificultad que pueda tener la corrección de color de esos planos. En este índice TLCI, un valor de entre 85 a 100 significa que los posibles errores en la reproducción del color son tan insignificantes que incluso podríamos llegar a decidir que no es necesaria una corrección de color. Un valor de entre 75 y 85 significa que aunque vamos a tener que hacer una pequeña corrección de color, esta se va a conseguir sin mayor dificultad. Entre 50 y 75 la corrección es necesaria. Y de hecho es plausible que se consiga, pero prepárate porque va a llevar un buen tiempo hacerla. Entre los valores de 25 a 50, la reproducción de color será muy pobre y de ninguna manera vamos a conseguir una corrección de color lo suficientemente válida para entornos profesionales. Con valores de entre 0 a 25, mira, la reproducción del color en ese plano es una mierda como un piano, ¿vale? Tu pobre colorista se va a pensar en cometer suicidio o a lo mejor en rajar a alguien. El TLCI, lamento decirlo, también tiene una pega importante que tiene que ver con cómo se hizo la medición original de los parámetros del sistema. Como su propio nombre indica, originalmente es un índice que se realizó para televisión. Aunque la EBU, la Unión Europea de Difusión, fue la que adoptó el sistema, originalmente este sistema fue diseñado por Alan Roberts, que trabajaba para la BBC. Para conseguir hacer la media necesaria entre los valores de exposición de distintas cámaras, hay que recordar, como hemos dicho en capítulos anteriores, que los distintos sensores reaccionan de manera completamente diferente a veces y con distintas saturaciones a la misma fuente de iluminación. Así que no queda más remedio que hacer una especie de media aritmética de la reacción de distintos sensores. Para eso, Roberts en la BBC empleó 8 cámaras diferentes que consideraba que eran las más representativas del mercado en ese momento, pero las más representativas en televisión, con una sola excepción que mencionaré ahora. Lo que ocurrió fue que 7 de las 8 cámaras utilizadas eran cámaras que utilizaban sensores CCD y no CMOS y además con prisma dicroico, es decir, que tenían 3 sensores de 2/3 de pulgada. A día de hoy, incluso en televisión se está utilizando cada vez más sensores monoculares y desde luego en cine no se utilizan sensores de 2/3 de pulgada, se utilizan sensores de Super 35 o sensores de full frame o incluso tamaños superiores y además un solo sensor
y no 3. El sistema de separación de color va por una máscara Bayer RGB y no va por prisma dicroico. Este es un problema además cuando la propia arquitectura del sensor es distinta a aquella que se utilizó en las mediciones, porque el CCD reacciona de manera muy distinta al color de las fuentes LED de lo que lo hacen los sensores CMOS. De modo que la única cámara que se incluyó en aquel momento como ejemplo también, que dentro de esta media de 8 tenía un sensor monocular y un filtro Bayer RGB, era una Arri Alexa. El tema es que no es suficiente tener una de 8 cámaras para que nos sirva como estándar de medición, y es una de las críticas más grandes que se han hecho a este sistema. Antes de venirnos arriba y de que se nos suba la cabeza la irritación por este fallo, hay que tener en cuenta que sigue siendo un sistema de medición mucho más preciso para las fuentes de iluminación actuales y para las fuentes de iluminación específicamente de espectro discontinuo que todos los que hemos tenido anteriormente, con lo cual no estamos peor que antes. No obstante, hay que tener en cuenta que el propio Alan Roberts, que era perfectamente consciente de esta limitación y al que desgraciadamente le han llovido críticas que no merecía después de pegarse un trabajo inmenso, sigue haciendo evolucionar las mediciones del sistema ahora que está jubilado y que ya no trabaja para la BBC, y lo hace por su propia cuenta, con lo cual el TLSI es un índice que sigue estando en constante evolución y mejora. Por último tenemos el sistema de medición conocido como IES-TM 3015. Se mataron pensando en un nombre corto y fácil de decir y recordar. Bueno, el IES-TM 3015 tiene en realidad la suma de dos índices distintos. Uno es el índice de fidelidad, conocido como RF. Lo que mide es simplemente una comparación de la calidad de la luz blanca entre la fuente que estamos midiendo y una fuente de referencia. El segundo es el índice de Gamut, y lo que mide es simplemente la cantidad y amplitud de la saturación de los colores que puede permitir esa fuente. A partir de ahí, el IES-TM 3015 genera un gráfico vectorial que muestra las desviaciones medias en fidelidad y saturación. Y esto se hace comparándolo con 99 muestras de color estandarizadas diferentes que están basadas en objetos cotidianos de referencia. Y aquí es importante destacar que cuanto mayor es el valor de fidelidad, menor es el de Gamut. Y viceversa. ¿Por qué? Porque en ese gráfico que generamos con la suma de los dos valores se forma un embudo y la fidelidad en su valor máximo está en ese extremo pequeño del embudo. De manera que no permite que haya más saturación, simplemente es el blanco muy bien medido, muy bien, es la suma de todos los colores, pero no tiene amplitud de Gamut. Mientras que al revés, si tenemos una fuente que tiene una amplitud de Gamut muy grande, no puede hacer una luz blanca con una fidelidad máxima. Los valores de medición alcanzan un máximo de 100 en cuanto a la fidelidad y de 140 en cuanto al Gamut referente a la saturación. Es interesante recordar que como tenemos estos dos índices distintos, pueden dar lugar a distintas combinaciones que sin embargo resulten en la misma media, así que no podemos fijarnos única y exclusivamente en la media del IES-TM 3015, sino que hay que ver siempre cuál es el valor de RF, de fidelidad y de RG de Gamut por separado. Cualquier sistema de medición que nos permita ver un mapa de la distribución de la potencia espectral de las fuentes de iluminación LED sirve además para algo añadido, y es para valorar el riesgo fotobiológico que puede tener el uso de los LED. Sí, efectivamente, resulta que estos diodos minúsculos y enanos pueden suponer un riesgo para la salud. No debería ser el caso, y en honor a la verdad no es el caso, de los diodos LED para usos profesionales. Los sistemas de medición de la distribución espectral también sirven para medir el riesgo fotobiológico en el que podemos incurrir al utilizar fuentes LED de baja calidad. Me explico. Las fuentes LED de baja calidad, los diodos de baja calidad, producen una distribución espectral con un pico de azul extremadamente potente y muy pronunciado. Ese pico de azul tan potente corresponde a una longitud de onda que el ojo humano no es capaz de filtrar y que llegaría hasta el fondo de la retina. Si el valle que acompaña a ese pico, que viene inmediatamente después en la distribución espectral, es muy pronunciado, se corre el riesgo de tener un desprendimiento de retina o, en el peor de los casos, cataratas. Todo el mundo tranquilo, hay una explicación para esto. Es necesario para que esto ocurra que estemos durante muchísimo tiempo mirando fijamente a la fuente de iluminación, y no es una fuente de iluminación profesional. Es como si nos quedáramos mirando a este LED que tenemos en la cocina fijamente y con los ojos abiertos.
sin parpadear. Pues en estos casos es posible que ocurra esto, o sea, podríamos llegar a tener un desprendimiento de retina. Para evitar esto, a los fabricantes se les obliga a hacer las mediciones correspondientes a los fabricantes, insisto, de diodos LED, no de las fuentes de iluminación. Y esto se suele hacer siempre, medir los efectos de todas las fuentes de iluminación en los ojos se hace con ratas albinas taiwanesas. Sé que suena raro cuando se dice así, pero seguro que os sonará más común si os digo que son las ratas blancas de laboratorio de toda la vida. Pero pues esas son ratas albinas taiwanesas, que son la rata de laboratorio más común del mundo. Todos los fabricantes de diodos LED y también los de fuentes de iluminación que utilizan diodos LED tienen la obligación de cumplimentar una serie de pruebas y de tener un certificado de seguridad que certifica efectivamente que no existe este riesgo, el EN 62471, de nuevo en aras de la brevedad. Aunque no es algo que el cliente final vaya a poder ver normalmente o que no vais a poder pedirle a una casa de alquiler, la casa de alquiler sí puede solicitar al fabricante el certificado EN 62471 para ver que efectivamente se están cumpliendo esas condiciones de seguridad y que ninguna rata albina taiwanesa se ha quedado ciega por culpa de sus pruebas.